Ricardo Rodríguez Silvero, buenas tardes, ¿qué tal? Bien. Bueno, Ricardo, leía tus declaraciones hoy con el tema de la disponibilidad de recursos por parte del Estado, que se achica considerablemente debido a dos casos que son prácticamente, como vos lo estabas diciendo, evasión y corrupción. Es decir, entre los que no pagan impuestos y los que se roban la plata, el Estado sufre ahí una pérdida considerable. Yo no conozco un solo Estado que haya en el mundo, un solo país del mundo que haya logrado eliminar totalmente esto, sino más bien mantenerlo bajo control, ¿verdad? Pero en nuestro país, en ambos ítems, digamos, por ambos conceptos, ¿cuánto se estaría perdiendo en relación al Producto Interno Bruto, es decir, al total de las cosas que hacemos? Eso es de muy difícil cálculo, Christian Nielsen. Explico por qué. La evasión tributaria es algo así como el 40% de la recaudación potencial. Eso es el consenso entre los técnicos locales y los organismos de asistencia técnica internacional. En otras palabras, que Hacienda está recaudando alrededor de, o cerca de la mitad apenas de lo que debería recaudar. Y teniendo en cuenta que nuestro país tiene impuestos tan bajos y hay tan pocos impuestos, que realmente es increíble que a pesar de una imposición tan generosa en favor de contribuyentes, que los medianos y grandes contribuyentes estén pagando apenas el 55 o 60% de eso. Eso denota una gestión de controles de parte de la Subsecretaría de Tributación que tiene que mejorar mucho, porque no puede ser que se siga dejando de pagar tanto con tantos controles modernos también de orden electrónico que tiene la Subsecretaría de Tributación, que con la aplicación de meros controles cruzados, sin ni siquiera llegar presencialmente a cada una de las empresas, sino solamente a través del GESAUCA y de otros sistemas operativos que tiene, está en condiciones la Subsecretaría de Tributación de determinar quiénes son los que no están pagando. Es decir, se puede reducir bastante la evasión tributaria. Pero aparte de eso, la legislación tributaria no está siendo aplicada tampoco como corresponde. El IVA, por ejemplo, está teniendo una aplicación bastante deformada, porque hay sectores de alto poder adquisitivo que no están pagando el IVA. El ejemplo más craso son los clubes de fútbol, sí, y los pases de los jugadores. Sí, señor. Tanto los pases locales como los pases internacionales. ¿Cómo es que Hacienda ahí no cobra el 10% del IVA? Te interrumpo brevemente ahí, Ricardo. Dos veces le hice la misma pregunta a la secretaria de Tributación, la señora Marta Ayala, ¿verdad? Marta... Sí. Ayala, sí. Y las dos veces me dijo, estamos estudiando el tema. Y pasó casi un año entre una pregunta y la otra. Yo digo, hay que investigar tanto el tema de tanta ciencia hay que aplicar para saber que un pase de 10 millones de dólares debería pagar IVA lo menos, y IVA y además renta, ¿verdad? Y claro, y aparte de eso, como la legislación vigente no libera expresamente o no exonera expresamente las actividades del fútbol, entonces no hay ningún impedimento legal para que se cobre como corresponde, ¿verdad? Eso quiere decir que se estaban algo así como durmiendo en sus propios laureles. De repente se dieron cuenta, yo mismo les decía en las reuniones hasta en Burubicharoga y en el Ministerio de Hacienda que no es posible, no es comprensible que no se esté cobrando IVA a los jugadores de fútbol y a los pases sobre todo, ¿verdad? Y bueno, y siempre se decía que se iba a ver. Al final consultaron a la abogacía del Tesoro, porque era solamente la opinión de un técnico del sector privado la que se estaba haciendo conocer. Y la abogacía del Tesoro tardó también su tiempo para confirmar que efectivamente los clubes de fútbol y los jugadores tenían que pagar todos los impuestos, no solamente el IVA, también el impuesto a la renta personal, ¿verdad? Sí. Entonces, pero aparte de eso, hay tasas preferenciales del IVA que son del 4% para las ensambladoras de motos. Eso se comprende hace 20 o 25 años porque se quería ayudar a que la industria ensambladora de motos se afianzase en el mercado local. Pero resulta que ya se afianzaron, se consolidaron, son rentables. No tiene sentido seguir subsidiando con una
disminución del IVA tan exageradamente grande para las ensambladoras de motos. Seguir cobrándole 4% no tiene sentido. Yo también les decía, ¿cómo que no cobran el 10%? Bueno, lo simpático del caso es que el ministro de Hacienda está de acuerdo conmigo, tanto en lo que se refiere al IVA sobre jugadores, como a la necesidad de aumentar la tasa del IVA del 4% a las ensambladoras al 10% también. En eso estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es que se mantenga el IVA del 5% a la actividad agropecuaria. ¿Por qué tanto tratamiento preferencial si estamos hablando justamente de actividades como cereales, carne vacuna y otros? Cuando son productos exitosos, y está muy bien que sean exitosos, ¿verdad? Solamente hay que cobrarles impuestos. ¿Por qué ese tratamiento tan generoso hacia sectores tan poderosos, verdad? Sí, es cierto. Pero es que realmente hace agua por todas partes la argumentación de Hacienda cuando pretende justificar que todavía no se cobren impuestos al 10%. De repente se agarra de las cooperativas porque ahí saben que la resistencia no es tan grande, ¿verdad? ¿Quién le pone al cascabel al gato del IVA del 10% a la actividad agropecuaria, por ejemplo, ¿no? Pero aparte de eso, hay casos más graves todavía. El impuesto selectivo al consumo, al tabaco y a las bebidas alcohólicas está bajísimo. En los países limítrofes está 4 o 5 veces más alto que aquí. Totalmente. Y no porque el presidente sea propietario o accionista de una de las más grandes tabacaleras, no solamente del país, sino de la región, haya que tener un tratamiento tan preferencial hacia la imposición al tabaco, sabiendo que es un producto aditivo que mata tarde o temprano a las víctimas, también a las pasivas. Sí. Ricardo, vos habrás leído seguramente esto que te voy a decir. La Organización Mundial de la Salud determinó por estudios y seguimientos que se han hecho durante años que el impuesto al tabaco comienza a surtir efecto recién a partir del 75%, por encima del 75% del precio de marca. Recién ahí se empieza a ver una pequeña disminución en el consumo de tabaco. Así que vos imaginate todo el margen que hay para crecer todavía, impositivamente. No, por supuesto. Y aparte de eso, las bebidas alcohólicas también tienen tasas bajísimas. Es como si se estuviese fomentando el consumo exceso del alcohol, o dicho en forma popular, se está ayudando a los borrachos a que no salgan de su adicción, ¿verdad? Porque siendo tan bajos los impuestos y sabiendo que el alcohol en su consumo excesivo es el principal causante de los accidentes de carretera, con consecuencias fatales para las víctimas, pero también para el alumbrado público y para la carretera y para las veredas, todo eso tiene que pagar la municipalidad, pero resulta que no se cobra debidamente impuestos a las bebidas alcohólicas. Y para colmo de males se sabe también que el exceso de consumo de alcohol es la principal causante de la violencia doméstica. También. Es decir, no hay justificación ni ética ni técnica para permitir que se tenga un IVA diferenciado tan hacia abajo en favor de jugadores de fútbol, ensambladoras de motos, cereales, carne vacuna, etcétera. Y tampoco sobre productos aditivos como tabaco y bebidas alcohólicas. O hablamos un lenguaje claro o no, ¿a quién queremos engañar nosotros, no? Sí. Yo también suelo decir, ese jornalero que gana un 10.000 por día trabajando de sol a sol, y que se va al fin de la tarde a comprarse su medio kilo de carne o su medio kilo o su medio litro de leche, para esa persona pagar 10% de IVA sobre un kilo de carne o medio kilo de carne que le puede costar 20.000 guaraníes, son 2.000 guaraníes, es una barbaridad. Y eso no se tiene en cuenta, ¿no? O sea, no hay relación de justicia entre una cosa y la otra. No hay justicia tributaria en este país. Para empezar, no se aplica la legislación vigente en la conciencia y en la práctica de vida, teniendo en cuenta que esas normas están vigentes. ¿Cómo es posible que no se estén aplicando? Y por otro lado, no hay mayorías político-partidarias ni legislativas para una reforma tributaria que permita, por ejemplo, realizar alguna mejora en las normas. El tema está en para qué tampoco plantear tanta mejora en las normas vigentes sin crear nuevos impuestos, si es que ni siquiera se están aplicando en forma las normas que están vigentes así como están, ¿verdad? Bueno, en otras palabras, Christian Nielsen, sí. Hacienda no tiene recursos. La cuestión tributaria deja mucho que desear, la evasión tributaria sigue siendo altísima, pero aparte de eso, Hacienda, es decir, el erario público es víctima permanentemente, pero diariamente, de estafas. Es decir,
hay una corrupción, pero inusitadamente grande, que permite que los avivados de siempre estén literalmente saqueando los recursos del Estado. Si no se pone un stop a todo eso, y por supuesto que el Ministerio de Hacienda va a tener cada vez menos recursos, y como si todo fuera poco, la impunidad es terrible. Es decir, cuando se denuncian las niñeras de oro, las croquetas de oro, ahora con la merienda escolar también, esos precios exorbitantes, o con el Tribunal Superior de Justicia Electoral, la forma en que se roban el dinero. Pero no, eso no se puede seguir tolerando. Aparte de eso, como si todo fuera poco, se permite la descarada autoasignación de remuneraciones siderales en los altos cargos públicos, los más altos, y en los puestos de confianza, al punto de que se suman tantas remuneraciones y gratificaciones especiales que son extraordinariamente altas para un país de recursos tan limitados como Hacienda. Y encima, si se logra, como se ha logrado, que la matriz salarial, es decir, la base legal para pagar en el futuro todas las remuneraciones, incluya también las siderales y las extraordinarias hasta un 70%, y que eso ya esté aprobado por ley, eso quiere decir, hasta por ley, estamos yendo al barranco. Se andan robando, sí, es cierto. Bueno, una última consulta, Ricardo, es esta. Con un Estado paupérrimo, por todas estas razones que has estado enumerando, una de las pocas opciones que tiene el Estado es, para encarar obras, crecer, desarrollarse, es acudir al préstamo externo, al empréstito externo, ¿verdad? Con el último bono que se ha aprobado, el endeudamiento del Paraguay llegó más o menos a un 19% del PIB, del Producto Interno Bruto, lo cual no es tan alto si tenemos en cuenta, creo, vos me vas a corregir si estoy equivocado, que el promedio latinoamericano anda por el 29-30% sobre el PIB en Latinoamérica, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sí. El coeficiente de endeudamiento del país, incluyendo a todas las deudas ahí, también las del sector privado, también las deudas del sector público, tanto las locales como las que se contraen en el exterior, si sumamos todo eso, 19% es un coeficiente razonable. Lo que preocupa es la evolución del coeficiente en los últimos años y la proyección de esa evolución en los años próximos, sabiendo que Hacienda no tiene recursos suficientes para atender puntualmente sus compromisos financieros internacionales, y eso hace que Hacienda en los últimos tiempos esté contrayendo deuda para pagar deuda anterior, y eso es lo que se llama en lenguaje popular el bicicleteo de la deuda. Claro, bueno, eso es terrible. Pero aparte de eso, el PIB no crece, o sea, cada vez es un porcentaje mayor sobre el mismo PIB, porque si tuviéramos un PIB de, ponerle vos, qué sé yo, 40.000, 50.000 millones de dólares, en lugar de los 30.000 en donde estamos anclados, la cosa iría disminuyendo en cuanto a importancia, aunque en cuanto al peso, pero en cuanto a importancia seguiría siendo notable, ¿verdad? Sí, por eso hay que decir, si los ingresos públicos no son suficientes por las razones que hemos mencionado, y si la calidad del gasto público es mala por las razones que hemos mencionado, Hacienda no está en condiciones fiscales de, con esos ingresos menos esos gastos, atender los compromisos de la deuda externa. Por eso es que es preocupante el aumento del coeficiente de la deuda y entrar en bicicleteo, es decir, contraer más deuda para pagar la anterior, porque va a llegar un momento en que se va a perder el control de las riendas del carro fiscal. Argentina y Brasil nos han demostrado hasta el hartazgo cuál es el camino que no tiene que correr Paraguay para que no le vaya igual de mal, ¿no? Sí, señor. Ricardo, como siempre, muchísimas gracias, clarísima tu exposición, muy amable. Ha sido un gusto, Cristian. Ok, Ricardo Rodríguez Silvero.